Bienvenido, Fabián. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. No, más bien gracias a ti por la oportunidad de poder compartir y tener esta conversación juntos. Fabián, para muchas personas eso de programación neurolingüística ha de ser chino. Cuéntanos primero, ¿qué es la programación neurolingüística? En líneas generales, la programación neurolingüística, como su mismo nombre lo dice, es cómo nosotros podemos programar nuestro sistema neurológico a través de nuestro lenguaje verbal y no verbal, ¿no? De hecho, de una forma más simple, es una tecnología que nos permite a nosotros programar nuestra mente para alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestros resultados que estamos buscando. Y básicamente, como yo la defino, también es la tecnología número 1 de éxito mundial porque nos ayuda a que nosotros podamos programar nuestra mente, emociones, creencias, valores, pensamientos hacia lo que queremos. Y eso lo hace de una forma muy fácil y muy efectiva también. A veces yo he escuchado pues mucho la palabra coaching, ¿no? Uh-huh. Coaching. ¿Qué diferencia? Porque el coach, que también hay diferentes tipos, creo, ¿no? Hay coach deontológico, no me acuerdo bien los términos, pero ¿qué diferencia en todo caso existe para que la gente, porque también estoy confundida, sepa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el coach que te va también a ayudar a poder superar situaciones o lograr objetivos con la PNL, ¿no? La programación neurolingüística? En sí, lo que hace el coaching tradicional es trabajar en base a los objetivos que tiene la persona desde el momento presente hacia su futuro. Lo que hace la programación neurolingüística es potenciar el coaching para que sea más efectivo el logro de sus resultados, sus objetivos hacia el futuro, pero también, como a mí me gusta enseñarlo en mi escuela, tenemos la posibilidad de poder liberar cualquier trauma del pasado, cualquier conflicto, cualquier evento negativo que ha generado, digamos, creencias limitantes, conflictos, decisiones limitantes que hoy se consideran como un problema, como una creencia limitante y que nos impide a nosotros avanzar, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, una persona quiere facturar más en su empresa, pero tiene creencias como tengo miedo al dinero, tiene miedo al rechazo, tiene mucho miedo a qué pasa si pierde su inversión, no se cree suficiente, cree que no es bueno para los negocios. Entonces, definitivamente tenemos que borrar esa programación mental que está en la profundidad de su mente inconsciente. Y te aseguro que el 100% de ese tipo de problemas que impide a las personas alcanzar sus objetivos se han generado en eventos negativos del pasado, en traumas en donde la persona cuando era niño, entre los 0 y los 7 años, o cuando estaba en el vientre de la mamá, o incluso de generaciones anteriores, se adquirió ese programa, ya sea por un evento quizás de abandono, ya sea porque el papá le decía, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a ser nadie en tu vida, o de repente el papá o la mamá no estuvieron presentes, entonces el niño empieza a distorsionar los eventos que le sucedieron, empieza a tomar decisiones, lo que hoy consideramos como creencias limitantes, ¿no? Entonces, definitivamente la programación neurolingüística, no solo la PNL, sino la PNL avanzada como el Timeline Therapy y la hipnosis como tal, nos permiten resolver esos programas que impiden a las personas alcanzar sus objetivos. Es por eso que cuando yo les digo, oye, coaching con PNL es mucho más efectivo que el coaching tradicional, es porque es cierto, tenemos la capacidad de poder ir al pasado y liberar todos los traumas del pasado. O sea, el coaching tradicional no es que trate esos eventos del pasado. No necesariamente, de hecho hay unas directivas del coaching como tal que dicen no podemos abordar nada del pasado, eso lo abordan otros especialistas. Nosotros solo nos enfocamos del presente hacia el futuro y nos involucran mucho a nivel emocional, lo cual yo estoy un poco en desacuerdo porque en sí todo lo que es la parte emocional dirige los pensamientos de la persona. Cómo te sientes es cómo piensas, y si no tienes la capacidad de abordar las emociones de la persona, pues entonces tu coaching va a ser inefectivo. Entonces, definitivamente hacer PNL, hacer hipnosis, hacer Timeline Therapy, tener la capacidad de liberar las emociones, sanar los eventos traumáticos del pasado, te da ventaja al momento de hacer coaching porque realmente transformas a la persona desde la profundidad de su mente inconsciente y eso es como que le permite tener aceleradores en su crecimiento y en el alcance de sus objetivos. Bueno, hace un momento dijiste que muchas veces las creencias justamente limitantes que podemos tener desde niños, que no eres suficiente, ya sea porque tu papá te lo dijo, etcétera, merma en tu amor propio, merma en tu autoestima y eso evidentemente va a tener efectos limitantes en justamente tu trabajo, conseguir un buen trabajo o en el amor o de repente, o sea, te involucra todas las áreas de tu vida. ¿De qué manera podemos nosotros a través de la PNL, porque mencionaste algo como que es la hipnosis, de qué manera podemos o qué otras técnicas existen como para poder superar estas traumas y puedas realmente sentirte, digamos, libre de estas situaciones y puedas lograr mejorar tu autoestima y tu amor propio?
Lo primero que tenemos que saber es de que cuando hablamos de amor propio, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de confianza personal, estamos hablando de una forma muy superficial. De hecho, si tú escuchas a una persona motivarte, va a decir, tienes que tener amor propio, tienes que creértela, tienes que tener autoestima, pero eso es muy superficial. Ese consejo no transforma a nadie, porque realmente eso vendría a ser como una actitud, y la actitud es como un juego de creencias, y las creencias se han basado en muchos eventos del pasado, lo que quiere decir de que si yo quiero tener realmente amor propio, quiero creerme que puedo hacerlo, o quiero tener confianza personal para que esté todo el tiempo avanzando, definitivamente tengo que sanar mis heridas del pasado. Definitivamente tengo que ir a esos eventos negativos del pasado que están en la profundidad de nuestro subconsciente, que nos han marcado de alguna forma. Por definición, trauma es básicamente como una herida emocional, y es la herida emocional que nos dejan los eventos negativos. Y los eventos negativos justamente distorsionan nuestra realidad, hacen que nos disociemos de nosotros mismos. Cuando hay una alta intensidad de emoción negativa, las personas tienden a generar creencias limitantes o tomar decisiones limitantes. Y es en ese momento que esa misma creencia se convierte en parte de la persona, parte de la identidad de la persona. Entonces, una persona que dice, yo quiero tener más amor propio, es porque muy en el fondo sabe que no lo tiene. Una persona que dice, quiero tener más autoestima, muy en el fondo sabe que no la tiene. Por más de que diga, yo quiero tener autoestima, yo tengo que amarme a mí mismo, no va a poder, porque primero tiene que sanar el pasado. Imagínate una persona que tú le digas, tienes que amarte a ti mismo, pero dentro de su historia personal, de repente fue su mamá o su papá le dijeron que fue un hijo no deseado. Como tuve un cliente hace un par de semanas que le dijeron que era un hijo no deseado. Entonces, en el momento que desarrolló esa inseguridad sobre sí mismo para mantener relaciones, para colocar su empresa, era porque él se sentía que era no deseado, y entonces era muy conflictivo para él. Mi papá y mi mamá no me amaban. Y eso sucedió cuando hacemos el proceso de regresión, sucedió cuando él estaba en el vientre de su mamá a los 3 meses. Entonces, ¿cómo una persona podría generar amor propio en el momento presente si no sana esas heridas de lo que le ocasionó en el pasado? Claro, ¿no? Tiene muchísima lógica lo que estás diciendo. Sí, de hecho, acabo de tener un cliente que me dice, bueno, no puedo tener más seguridad en mí mismo porque me hacían bullying en el colegio. Tuve otro cliente que su mamá le decía, por tu culpa no fui exitosa, por tu culpa tuve que dejar la universidad para poder cuidarte. Entonces la niñita se sentía culpable, decía, la tristeza de mi mamá, yo soy culpable de su tristeza, por mi culpa ella no es feliz. Entonces tenía mucha culpa y eso no le dejaba tener la autoestima deseada. Entonces teníamos que ir al pasado y resolver necesariamente esas emociones, esos eventos negativos. Entonces tener la capacidad y las herramientas, las técnicas adecuadas y el entrenamiento también, ¿no? Porque de esto se habla mucho, pero de ahí a que lo apliquen y lo sepan hacer hay muy pocos. Entonces tener la capacidad de poder hacer esto es mágico, porque de pronto sana algo que genera un impulso, y ya no tienes ese problema, ya no tienes esa percepción, ese limitante en ti, entonces sigues avanzando. Y bueno, tú eres un entrenador muy famoso, de hecho el mejor del Perú. Yo he recibido certificaciones contigo porque investigué primero quiénes eran los mejores y llegué a la HPNL, que es la escuela que tú lideras. Y en mi caso específicamente hablando, yo acudo a la certificación, a saber qué es la PNL, porque yo quería herramientas que me ayudaran, en mi caso en particular, a crecer en el sentido, digamos, empresarial, profesional. Y de hecho, la mayoría de alumnos que tú tienes van más que nada por eso, ¿no? Sí. Sin embargo, a los pacientes, o no sé cómo les llaman, ¿pacientes también? Clientes. A los clientes que tú ves, o la que la mayoría de gente que tú has formado ven, más que nada, ¿por qué los buscan? ¿Por temas económicos, o también viene mucho por el tema, de repente, del amor? Hace un rato me estabas contando que había una persona que tenía problemas para tener una relación estable, ¿no? O sea, lo que quiero de alguna manera ver es, la PNL nos ayuda en todos los aspectos de nuestras vidas, pero ¿qué es lo que más la gente, eso es una curiosidad mía, qué es lo que la gente más procura en esta área? ¿Mejorar qué parte de su vida? Definitivamente el 80% de nuestros estudiantes, alumnos y clientes son entre empresarios y emprendedores, porque son necesariamente las personas que se dan cuenta de que su éxito radica en su mentalidad. Probablemente para una persona que está un poco estable en un trabajo, que está viviendo una vida tradicional, no sea tan consciente de que su mentalidad realmente está dirigiendo sus resultados. Pero cuando uno es emprendedor y empresario, sabe que su estado emocional, su estado mental, las creencias que uno tiene, lo puede llevar a quebrar un negocio, lo puede llevar a vivir ansiedad, a caer en depresión, simplemente porque no ha trabajado su mente. Entonces, nuestro público ahora ha sido más de, digamos, empresarios y emprendedores. Definitivamente ellos llegan con metas de
facturar más, de vender más, de crecer empresarialmente, de poder ganar más dinero. Pero en el fondo, cuando ya empezamos a trabajar ese tipo de objetivos, llegan a causas raíces, a eventos, a problemas muy relacionados a lo que pasó con papá, lo que pasó con mamá, si vivió con un solo padre, el hecho de que se sentía solo, cualquier problema que tiene que ver con la parte emocional que le sucedió cuando era niño o incluso generaciones anteriores cuando heredó patrones del papá o de la mamá inconscientemente, ¿no? Ese es básicamente lo que nos buscan a nosotros. Y también, como nosotros no solo enseñamos PNL, también enseñamos Timeline Therapy, todas las corrientes de hipnosis, enseñamos psicología energética, EFT Tapping, enseñamos las técnicas de HeartMath, enseñamos tecnologías que hoy por hoy son consideradas como las tecnologías de cambio número 1 en el mundo. Somos la única escuela que enseña todas esas tecnologías y las enseña en español. Entonces, prácticamente nosotros hemos creado una universidad de PNL que prácticamente puedes aprender todo este tipo de tecnologías. Y cuando sales, la garantía que les doy a mis alumnos y mis clientes, les digo, no hay problema que no puedas resolver y no hay objetivo que no puedas alcanzar. Lo que quiere decir que podemos trabajar abusos fácilmente. Si ha habido abuso físico, abuso sexual, eso lo podemos solucionar fácilmente. Adicciones también, Adicciones, ¿no? Enfermedades crónicas, cáncer, cigarrillo, todo eso es muy fácil para nosotros. Obviamente no solo con PNL, sino con toda la estructura que estoy mostrando ahora, porque hay que tener un entrenamiento de más de 1000 horas para llegar a esa efectividad de poder lograrlo rápidamente. Aunque algunos alumnos son más hábiles y lo hacen mucho antes, ¿de acuerdo? Pero tenemos la capacidad de hacer eso. Y es un poco mostrarle a las personas de que, oye, realmente puedes resolver cualquier problema, pero tienes que entrenarte para eso. Claro. Porque una mente no entrenada es una mente que se vuelve víctima, se deja llevar por todo, está constantemente asociado a sus traumas del pasado, no puede enfocarse en nada, se deja influenciar y entonces una mente no entrenada te lleva a tener pues depresión, ansiedad, baja autoestima, ¿no? Entonces siempre les digo a mis alumnos y a mis clientes, empiecen por entrenar su mente porque en el momento que la pueden controlar, aplican la técnica y el problema resuelto. Es como, tú puedes librarte de un miedo, un trauma, menos de 15 minutos, por supuesto. Lo hago todo el tiempo, de hecho lo demuestro en mis clases, ¿no? Hago siempre demostraciones de esto. Sin embargo, para poder llegar a ese nivel hay que entrenarse, hay que tener técnica, hay que entender cómo la mente funciona y bueno, hay que darse el trabajo de hacerlo también, ¿no? Claro. Yo necesito nuevamente un entrenamiento porque en su momento cuando estuve con ustedes en certificación, yo lo hice, como te digo, con unos fines, no de ser coach ni nada, porque yo sé que muchos alumnos tuyos son personas que luego quieren ser coach de PNL, pero a mí me ayudó muchísimo en su momento a lograr objetivos. Pero como dices tú, hay que entrenar y mantenerse. Si Hay que tú mantenerse. lo dejas, es como el músculo, ¿no? Yo lo entreno. Si yo dejo de entrenarlo, pues el músculo se me va a ir. Y a mí se me ha ido un poco, así que voy a tener que visitarte para que Sí. para que me vuelvas a entrenar. Sí. Con relación a la PNL, yo me acuerdo que tú mencionabas que hay personajes famosos, ¿no? Que la utilizan justamente, sea deportistas. Me gustaría que me comentes qué personajes conocidos en el mundo existen que trabajan sus objetivos a través de esta técnica. Bien. Lo primero que voy a mencionar es de que no hay persona de éxito en el mundo que no programe su mente primero para lograr sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces tú nunca vas a encontrar a una persona que te diga, tengo tanto éxito, un éxito rotundo a nivel mundial y fue suerte. Nunca, siempre van a reflejar que fue gracias a mi mentalidad, ¿no? Justo ayer estaba escuchando una entrevista que le hacían a Cristiano Ronaldo y le decían, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es que te está sucediendo todo lo que te está sucediendo? Dice, lo primero es mi mentalidad. Llega un punto que el talento no es suficiente, sino que la mentalidad es lo más poderoso para yo seguir en este nivel en mi carrera, ¿no? Y yendo un poco más específicos, tenemos por ejemplo a Serena Williams. Serena Williams fue entrenada con programación neurolingüística y dijo públicamente que la PNL transformó su vida. Estamos hablando de la tenista femenina número 1 en el mundo y en la historia también. Estamos hablando también del 4 veces campeón, me parece, o fue 3, no recuerdo, de los Golden State Warriors, cuando campeonaron hace unos años, donde en 4 años ganaron 3 campeonatos, porque fueron entrenados directamente por Tony Robbins. Stephen Curry también aplicó este tipo de técnicas. Estamos hablando de que Michael Jordan, Kobe Bryant, que son basquetbolistas grandiosos a través de toda la historia, en el momento que aprendieron a meditar, a hacer mindfulness, que es básicamente PNL pero con otro nombre, también esto los llevó a poder estar concentrados, a manejar ese alto nivel, ¿no? Cristiano Ronaldo trabaja en su mente todo el tiempo. Anthony Robbins, digamos que es el coach más famoso a nivel mundial, utiliza la programación neurolingüística todo el tiempo. Cuando hablamos de esta técnica como tal, por eso yo la considero como la tecnología número 1 en el mundo de éxito, es que
realmente te da la capacidad para entender cómo funciona la mente y cómo tú puedes programarla para alcanzar tus objetivos. La otra vez trabajé con la campeona sudamericana en ajedrez y antes de que sea campeona, porque antes de viajar a Uruguay a jugar el campeonato mundial, vino a mi sesión y me dijo: Fabián, es que no me creo suficiente, no creo que pueda ganar esa copa. Y entonces obviamente tuvimos que trabajar eso. Imagínate a un ajedrecista que está en ese momento que su mente tiene que estar súper clara para hacer una jugada y sale un pensamiento: creo que no voy a poder ganar, creo que esta persona es mejor que yo, no me siento suficiente para ser campeón. Entonces definitivamente ese es un problema, ¿no? Trabajé también con 2 chicos que estaban en la selección peruana en sub-16 y era como que si no resolvían esa confianza porque no tenían la confianza suficiente para poder defender la camiseta, y teníamos que trabajar eso, y mucho se veía con los problemas del pasado, los malos partidos jugados en el pasado. Entonces, cuando hablamos de personas de éxito, siempre vamos a encontrar el caso de que han trabajado su mente para hacerlo, ¿no? Entonces, no hay empresario en el mundo. De hecho, todos los empresarios, emprendedores te dicen: si no inviertes en ti, si no trabajas en tu mente, entonces no vas a lograr lo que tú quieres, ¿no? La programación neurolingüística te da la forma más fácil de poder hacer esto. Luego puedes aumentar con técnicas de hipnosis, técnicas energéticas y todo lo demás, pero la PNL siempre es mejor. Justo te iba a preguntar eso, si es que es necesario siempre la hipnosis para poder lograr destruir, digamos, esas emociones negativas, ¿no? Porque, por ejemplo, te cuento mi caso en particular. Yo nunca fui a una sesión, ¿no? De PNL, ni siquiera sabía lo que era. Yo lo fui conociendo en el camino porque yo estaba buscando mi crecimiento básicamente en el tema, como te digo, económico, ¿no? Yo no sabía nada de lo que es manejar una empresa, que de ahora, digamos, ya fui aprendiendo en el camino, pero mi objetivo siempre fue mejorar el tema económico. Y yo empecé a leer libros, o sea, te lo pregunto porque una persona común y corriente, digamos, que no tiene tal vez los medios para acudir a un coach de programación neurolingüística, ¿cómo podría o qué consejos le darías? Yo voy a hablar de mí, ¿no? Pero ¿qué consejos tú le darías como para que pueda lograr esos objetivos? Porque de repente no puede pagar un coach que le haga hipnosis. O sea, ¿es necesaria realmente la hipnosis para poder quitarte todas esas limitantes? En mi caso en particular, como te digo, yo no lo llegué a hacer porque no conocía ni siquiera lo que era PNL. Pero sí, yo empecé a leer, por ejemplo, libros de crecimiento personal. Y no solo lo leí, sino que empecé realmente a intentar practicar todo lo que leí y me funcionó. En el camino conocí la PNL, en el camino los conocí a ustedes y ahí es donde aprendí más cosas, ¿no? Que también las fui incorporando a mi arsenal, digamos, de técnicas que yo misma me autoaplicaba para poder lograr, y me funcionó, mi vida cambió. O sea, yo cuando los conocí a ustedes, yo te dije, yo siento que hice magia porque yo no tenía nada. Literalmente me ponías de cabeza y no salía un sol. Y mi objetivo era la parte económica y me fue bien y crecí. Pero como dices tú, hay que estar entrenando y entrenando para mantenerlo. Yo ahí sí fallé. Hubo un momento en el cual me volví tan automática, tan máquina robotizada, que ya no seguí cultivando, y ahí es cuando viene el tema de mi estancamiento. Siempre hay que estar en crecimiento. Pero tú como experto, ¿qué consejo le darías? Porque yo he contado desde mi experiencia. Pero tú, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera lograr sus objetivos? Tal vez no tenga esa capacidad, digamos, como para poder contratar a alguien que lo pueda guiar. Muy bien. Primero, vamos a desmistificar un poco la hipnosis. De repente hay personas que escuchan hipnosis y se asustan, y en realidad debemos de saber de que hay muchos tiempos en el que estamos en trance o en hipnosis, ¿no? Cuando estamos a punto de dormir, cuando nos estamos cabeceando en el bus, cuando estamos a punto de despertar, cuando estamos enfocados en una película o estamos sumergidos en un libro, estamos en trance, estamos en hipnosis. ¿De acuerdo? La gente tiene que saber eso porque a veces dicen, no, hipnosis, ¿cómo será? Y bueno, asocian pues las películas y todo lo que sacan, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, la hipnosis es simplemente un estado de relajación profundo que te permite conectar con la sabiduría de tu mente inconsciente. Entonces, cuando hablamos de hipnosis para programarte mentalmente, también tenemos que saber de que la programación neurolingüística es una hija de la hipnosis. Es como me gusta decirlo, porque 60% de los patrones de PNL son patrones hipnóticos de Milton Erickson, de uno de los hipnoterapeutas más reconocidos de todos los tiempos. Entonces, cuando hacemos PNL estamos haciendo hipnosis. Cuando hacemos hipnosis como tal, obviamente, cuando hacemos mindfulness, cuando hacemos priming, cuando hacemos meditación, todo eso es hipnosis, solo que como Natalie Cofield, que es la persona encargada de llevar, digamos, estas técnicas a los colegios en Canadá, en Toronto, que es una mentora, una gran amiga y es mentora de mi universidad también, nos decía que cuando ella llevaba
hipnosis y la PNL a las escuelas, como que los profesores y los papás se ponían un poco resistentes y dijeron, ya, entonces vamos a utilizar el término mindfulness y meditación guiada para que estén tranquilos, pero era básicamente lo mismo. Entonces es bueno que la gente sepa eso, que la hipnosis es un estado de relajación profunda, punto. Pero te permite conectar con tu mente inconsciente. Entonces, ¿por qué es importante? Nosotros tenemos una mente consciente e inconsciente. A través de la mente consciente las personas quieren cambiar. Yo hoy día voy a tener una buena actitud. Yo sí puedo hacerlo. Este 2024 todo me va a salir muy bien. Y pasan unos minutos y sigues haciendo lo mismo, pensando igual, cometiendo los mismos errores, porque tú no puedes cambiar conscientemente. Tienes que ir realmente a la profundidad de tu mente inconsciente para poder reprogramar los pensamientos, ya sea que quieres reprogramar un pensamiento desde una causa raíz, liberar la emoción, resolver un conflicto, integrar una parte, lo que tengas que hacer, pero sí tienes que ir a la profundidad de tu mente inconsciente. Y para eso necesitas técnicas hipnóticas para poder llegar a la profundidad de tu mente inconsciente, porque ahorita, por ejemplo, yo te mencioné, dije, bueno, hay que ir a un evento del pasado entre los 0 y los 7 años o incluso antes, y las personas empiezan a pensar, pero ¿qué me pasó cuando tenía 5 años o 3 años, cuando estaba en el vientre de mi mamá, que me hace pensar esto? Yo le digo, no lo vas a poder pensar conscientemente. Para eso tendrías que estar en un estado hipnótico para que puedas acceder a esa información, porque nuestra mente inconsciente almacena todas las memorias de forma temporal. Lo que quiere decir que tenemos acceso a esas memorias, pero tienes que entrar a cierto estado, y ese estado es un estado hipnótico, lo que a veces se le conoce como que el cerebro está en alfa o que está en zeta, ¿no? Entonces cuando hacemos PNL estamos en alfa, es un estado de trance ligero. Cuando estamos en un trance medio estamos en zeta, ¿no? Cuando estamos en un estado creativo, por ejemplo, toda persona creativa, toda persona que ha hecho una gran pieza musical o una obra de arte y te dice cosas como, no sé, me sentía como que algo fluía en mí y yo simplemente era el vehículo para poder plasmar eso en esta obra de arte, estaba en un estado hipnótico, ¿no? La hipnosis es tener esa capacidad de conectar con nuestra propia sabiduría, y para eso necesitamos ciertas, digamos, técnicas, porque el ruido mismo de la sociedad, todo lo que tienes que hacer, la presión, los comentarios de los demás, lo que se supone que tienes que hacer, tus objetivos, la rutina, tus propios problemas, te mantienen de forma muy consciente, y eso te genera mucho ruido, te da dolores de cabeza, te da migraña y pierdes la conexión contigo mismo. Y entonces cuando hacemos hipnosis es conectar contigo mismo, porque tu mente inconsciente sabe lo que es mejor para ti. Pero si estás alterado, estás con cólera, con impotencia, de pronto pierdes esa capacidad, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero Fabián, ¿qué hago? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Yo lo he hecho todo, Fabián, yo lo he intentado todo. Y yo me rasco la cabeza y digo, en ese estado jamás vas a tener la respuesta. Y segundo, no estás hablándote correctamente. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza un lenguaje víctima en vez de utilizar un lenguaje que canaliza las respuestas en un estado de responsabilidad. Y ahí es donde viene también la PNL. La PNL te ofrece un lenguaje directo que te permite encontrar las respuestas que tú necesitas, como el metamodelo, como también un lenguaje indirecto, abstracto, hipnótico, que te permite también conectar con tu mente inconsciente. Entonces ahí está el poder, ¿no? Yo sé que tú tienes un libro que se llama Cómo alcanzar el éxito, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿Qué es lo que te impide realmente tener éxito? Y ese libro, en todo caso, justamente comentándote de qué manera una persona podría lograr realmente esos objetivos en todos los sentidos, ya sea en tener una pareja estable, ya sea en mejorar su economía, etcétera, y no tuviera, digamos, ese acceso a poder tener un coach ahí al costado, porque eso es un presupuesto también. No hay excusa realmente. No hay excusa realmente para no poder lograrlo. Yo, como les estaba contando hace un momento, lo hice de manera digamos, solita, ¿no? Yo empecé a leer, comencé a saber lo que tú dices, el estado de relajación, que es donde tú te vuelves creativa, y yo tenía mi momento en el cual ponía mi musiquita para hacer mi meditación, y ahí venían las ideas y luego las plasmaba en un papel, e iba de alguna manera haciendo de manera, digamos, autodidacta, por decirlo así, por las cosas que leía, iba haciendo los pasos y me funcionó, ¿no? Entonces ahora, como te mencionaba el libro tuyo, es como que una guía, ¿no? Es una guía para que puedas lograr realmente el éxito que tanto quieres, si es que tal vez no tienes los medios como tener un terapeuta, ¿no? Entonces ese libro... Sí, el libro es uno de los mejores libros en Amazon, es uno de los mejores rankeados. Está en Amazon entonces. Está en Amazon, pero aquí en Perú lo puedes encontrar en cualquier librería a nivel nacional. Te vi en Crisol el otro día una foto. Todos los Crisol, sí. En tu Facebook. ¿Has hecho otro libro? Sí, es otro libro, es el último libro, que es el del que estamos hablando, que está en todas las librerías de Crisol, Ibero Librerías, y Entre Páginas, y en realidad en todas las librerías a nivel nacional también. Buenísimo, entonces ya saben, no hay excusa para no lograr tus objetivos. Si no puedes pagar un coach por ahora,
Después de leer el libro de Fabián, vas a tener plata como cancha, como diría Sí. nuestro amigo Acuña. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, Fabián. De verdad, a mí me apasiona mucho todo este tema. A mí me sirvió muchísimo. Yo agradezco mucho que hayas tomado un tiempo para venir. Sé que eres un hombre muy ocupado. Gracias, más bien. Recomiendo mucho tu escuela. Ya cuando hagas otro seminario o algo estaré por ahí. Y bueno, les espero que les haya servido a ustedes, los que nos están viendo, esta entrevista. Y me encantaría también saber qué otros temas les gustaría que podamos tocar. Muchas gracias, Fabián, por el tiempo. Gracias, Marilena. Y no sé si quieres decir alguna palabrita para nuestros... Bueno, en realidad Bien. quiero desearles todo lo mejor. Tienen que saber de que la única forma de alcanzar sus objetivos con éxito es que tengan que programar su mente. Nuestra psicología es 90% la que define qué tanto vamos a alcanzar nuestro objetivo, así que hay que trabajarla y para eso hay que entrenarnos y conocer las tecnologías adecuadas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Marilena. Gracias. Y recuerden, si quieren la parte 2, escriban parte 2 en los comentarios.